Bueno, muy buenas tardes para todos los que se conectan a esta charla de la Cámara de Comercio de Tunja. Vamos a tratar hoy el tema de mecanismos de negociación de deudas en tiempos de crisis. Vamos a dar inicio entonces con la presentación de esta charla de mecanismos de negociación de deudas para empresas de tiempos de crisis. Para arrancar vamos a tratar diversos temas, vamos a tratar el tema desde diversas normas que se han expedido con ocasión de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país. Entonces, particularmente en este tema de negociación de deuda, hay diversas normas. Encontramos, por ejemplo, lo que se estipulaba o lo que está estipulado con la ley 1116 de 2006, y a raíz de la emergencia se expidieron los decretos 560, 772 y 842 del Ministerio de Comercio, además de un reglamento especial de procesos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio de la Superintendencia de Sociedades. Acá tienen el número de la resolución por la cual la Superintendencia de Sociedades adoptó el reglamento de procesos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Entonces, esta presentación tiene dos puntos muy importantes. Vamos a revisar el tema de las negociaciones de emergencia en acuerdos de reorganización, que está en todos los decretos, y el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, que es un procedimiento expedito y muy especial que ha otorgado la norma, han otorgado estos decretos para el tiempo de crisis, precisamente para agilizar los procedimientos y darle la facultad a las cámaras de comercio a efectos de hacer de este procedimiento mucho más rápido y mucho más expedito. Adicionalmente, y al final de la charla, les voy a hablar de otros mecanismos existentes en las leyes civiles actuales para el tema de negociación de deudas para empresas en tiempos de crisis, como la negociación directa y la compra de cartera. Siguiente. En cuanto al tema de la insolvencia empresarial, en términos generales vamos a decir que es un mecanismo para negociar con dos o más acreedores y establecer acuerdos de pago. Los objetivos principales de el tema general de la insolvencia empresarial es el que se puedan negociar las deudas a través de un acuerdo con los acreedores, convalidar los acuerdos privados a los que se ha llegado con esas personas. También va a permitir este procedimiento liquidar el patrimonio, proteger el crédito, y adicionalmente todas estas normas han servido como base para considerar la empresa como un instrumento viable y generador de empleo. El propósito de esto más que todo es de establecer y de rescatar la empresa como una unidad productiva y generadora de empleo. El propósito, antes de negociar una deuda con un acreedor, es más que todo preservar el origen de la empresa, darle un impulso para que supere estos momentos de crisis y que se pueda, digámoslo así, como rescatar su unidad productiva y considerar a esa empresa un motor viable y generador de empleo para que supere los efectos de la crisis que estamos viviendo. Siguiente. Las ventajas de este proceso de insolvencia empresarial son las: se amplían los plazos para cumplir las obligaciones con los acreedores. Se establecen entonces unos periodos de gracia para el cumplimiento de ese tipo de obligaciones que se han adquirido con acreedores, con terceros. Se mejora la liquidez de la empresa, se suspenden procesos judiciales y de cobro coactivo. Esto es muy importante porque a través de este proceso de insolvencia empresarial se van a otorgar unos periodos de suspensión de procesos judiciales y de cobro coactivo que estén en curso en contra de las empresas, y se le va a otorgar un respiro a las empresas
para con ocasión de esa suspensión de procesos judiciales, un acuerdo satisfactorio con los acreedores y de alguna u otra terminar esos procesos que estén en curso. Y esto implica adicionalmente pues un levantamiento de medidas cautelares que reposen en, más que todo, en juzgados judiciales que se encuentren en curso en contra de esas. Entonces, de ahí la importancia de todo este proceso de insolvencia empresarial y de las ventajas que recoge. Se establecen la ampliación de plazos para el cumplimiento de las obligaciones, los periodos de gracia, se mejora la liquidez de las empresas y se suspenden todos los procesos judiciales y de cobro coactivo que se encuentren en curso, lo que implica el levantamiento de medidas cautelares que se puedan encontrar en curso en ese momento, al momento de realizar la solicitud de acogerse al régimen de insolvencia empresarial. Siguiente. Entramos entonces a analizar el decreto 560 del 2020 del Ministerio de Comercio. Este decreto pues fue expedido con ocasión del estado de emergencia que estamos viviendo y este decreto tiene varios principios fundamentales que vamos a entrar a analizar. El primero, crea herramientas extrajudiciales de negociación. ¿Qué quiere decir extrajudiciales? Que van por fuera, voy a decirlo en palabras sencillas, van por fuera de un proceso judicial. La idea es descongestionar el aparato judicial, darle facultades a otros organismos, como en este caso las cámaras de comercio, para llevar a cabo este tipo de procesos de insolvencia empresarial. Se crean mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. Adicionalmente se establecen medidas tributarias adicionales que vamos a entrar a analizar más adelante con ocasión del ingreso de las empresas a este proceso de insolvencia, y se suspenden temporalmente algunas obligaciones de carácter legal que traen normas como por ejemplo el Código de Comercio para las empresas. Suspenden ese tipo de obligaciones con el objeto de que se pueda avanzar en un proceso expedito de insolvencia y se mantienen por ese tiempo la suspensión de esas normas para acelerar el proceso del ingreso de las empresas al proceso de insolvencia, que tiene como objetivo la renegociación de deudas y los acuerdos con los acreedores. Entramos aquí entonces a analizar el primer punto de este decreto 560. Se crean herramientas extrajudiciales de negociación. Este decreto tiene dos herramientas muy importantes. La primera tiene que ver con las negociaciones de emergencia de acuerdos de reorganización. Esto es muy similar al proceso que está vigente en la ley 1116 de insolvencia, sino que se trae acá el decreto 560 con el objetivo de reducir tiempos en el proceso que se sigue normalmente en la ley 1116, y básicamente se trae acá el decreto 560 precisamente para hacer un proceso mucho más rápido y expedito. Este procedimiento de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización se realiza a través de la Superintendencia de Sociedades o ante los jueces civiles del circuito. El segundo es el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Este es derivado del primero porque trae acá al decreto 560 le otorga la facultad a las cámaras de comercio para hacer este tipo de procedimientos, teniendo en cuenta que las cámaras de comercio tienen una presencia muy importante en las regiones, son un aparato de consolidación empresarial en cada una de las regiones. O sea, en las cámaras de comercio, ¿cuántas empresas
empresas hay en las regiones, saben la dinámica de las empresas, entonces son un puente muy importante entre los organismos de control y entre los comerciantes. Entonces ahí juega un papel muy importante en la labor de las cámaras de comercio a través de estos procedimientos de recuperación empresarial. Siguiente. El decreto 560 crea mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. El decreto 560 reduce una serie de requisitos formales para la admisión de procesos de insolvencia, reduce más que todo tiempos y una serie de requisitos formales que traía la ley 1116, entonces hace que este sea un procedimiento mucho más rápido y expedito. Permite el pago de pequeñas acreencias y la venta de activos sin autorización judicial, que significa que durante el se va a autorizar al empresario a que cubra pequeñas deudas, pequeñas acreencias que tiene con sus acreedores de pequeños montos mientras está vigente el proceso, sin necesidad de pedir la autorización judicial o la autorización de la Cámara de Comercio en este caso para cubrir esas pequeñas acreencias. O sea, lo puede hacer durante el proceso sin ningún inconveniente. Y este decreto 560 crea mecanismos de mejoramiento para el flujo de caja de las empresas para facilitar la celebración de los acuerdos que se lleven con los acreedores. Esto lo vamos a estar revisando a medida en que les explique de manera detallada cómo es el procedimiento para acogerse a este proceso de recuperación empresarial que trae el decreto 560. Siguiente. Este decreto trae incentivos para créditos nuevos en la etapa de negociación judicial. Es decir, a raíz de la promulgación de este decreto se traen muchos incentivos para que los empresarios puedan acceder de manera fácil y rápida a este proceso de insolvencia especial traído en el decreto 560 y otorga incentivos para que los empresarios puedan adquirir créditos nuevos en esa etapa de negociación a efectos de cubrir sus faltantes y a efectos de cubrir las obligaciones que puedan tener con sus acreedores. Uno de los propósitos también es evitar la liquidación de empresas. Trae la posibilidad de que los acreedores puedan llegar durante el proceso a presentar una oferta de compra de la empresa, lo que hace que se evite un proceso posterior de liquidación judicial y al mismo tiempo le trae la posibilidad al acreedor que pueda presentar una propuesta válida de compra de la empresa durante el proceso. Se suspenden las cuotas de acuerdos de reorganización empresarial que ya llevaban, por ejemplo, otras empresas con ocasión de la ley 1116, o sea, se suspenden todas esas cuotas que se tenían pendientes de los meses de abril, mayo y junio de este año, se considerarían vencidas en el mes de julio y los empresarios van a 3 meses para subir esas deudas si se acogen a este proceso especial y pues van a tener un tiempo mucho más prolongado para reorganizar un acuerdo nuevo con sus acreedores a través de este proceso que trae el decreto 560 y pues van a tener 3 meses para subsanar todos los posibles errores que hayan tenido en el proceso que siguieron a través de la ley 1116 y de alguna u otra forma rehacer un proceso nuevo a través del decreto 560. Siguiente. Las medidas tributarias que trae este decreto 560 van enfocadas a lo siguiente. Las empresas no van a estar sometidas a
el pago de la retención, autorretención de la fuente a título de renta, van a quedar exoneradas de esos pagos a efectuar esa retención y esa autorretención en la fuente hasta el 31 de diciembre de este año. Se les exonera de esa obligación tributaria. Adicionalmente, se les va a exonerar de liquidar y pagar el anticipo de renta por el año grabable 2020, si se acogen a este proceso de insolvencia. Solo van a asumir el 50% de retención en la fuente a título de IVA y no están obligadas a liquidar renta presuntiva por el año grabable 2020. Es decir, son 4 medidas tributarias muy importantes que se han otorgado en estas normas para los empresarios que se acojan a este proceso especial de insolvencia que trae este decreto 560. Siguiente. Se suspenden las siguientes normas y obligaciones legales a cargo de los empresarios. Estas obligaciones legales se consagran básicamente en normas especiales como el Código de Comercio. Son obligaciones que tienen todos los empresarios por el solo hecho de contar con su matrícula mercantil ante las cámaras de comercio, y para este caso en particular, para este proceso especial de que les estoy hablando, se van a suspender esas obligaciones de carácter legal. Resulta que en las normas especiales, más que todo en el Código de Comercio, existe una causal en la cual el empresario se obliga a informar, está obligado a informar la disolución de su sociedad por pérdidas significativas en su establecimiento de comercio o en su sociedad. Debe informar, es una causal de disolución de la sociedad. Para este caso se suspende esa causal de disolución por pérdidas mientras dura el procedimiento mientras dure este procedimiento especial de insolvencia que trae el decreto 560. Esa obligación de los empresarios se suspende. Y adicionalmente se suspende la obligación de reportar la cesación de pagos, que igualmente está en el Código de Comercio. Esa obligación particular que tienen los empresarios de reportar a las cámaras de comercio la cesación de pagos se suspende también para este proceso de insolvencia. Entonces, estas obligaciones especiales que traen las normas para las sociedades se van a suspender durante el tiempo que dure el proceso de insolvencia a través del decreto 560, y ya no será obligación de los empresarios a reportar estas dos obligaciones principales. Siguiente. Los sujetos de este proceso especial de insolvencia empresarial que están descritos en los decretos 560 y 842 del Ministerio de Comercio, es decir, las personas quienes pueden ejercer estos procesos especiales van a ser pues todas las personas jurídicas, las personas naturales que estén registrados, que figuren en el registro mercantil como comerciantes, las sucursales de las sociedades extranjeras y el patrimonio autónomo sujeto a actividad empresarial. Adicionalmente, el decreto 560 ha dicho que ha establecido que también pueden ingresar en esta categoría de sujetos especiales, cualquier deudor que tenga obligaciones vencidas independientemente de la fecha de su ocurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio cuando se expidieron las normas, solo se cobijaban a los empresarios que acreditaran una condición especial, que la quiebra de su empresa o el cierre de su negocio se debía a causas asociadas a la emergencia social que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19.
Ese era un requisito especial. Sin embargo, se amplió el abanico de posibilidades para que en este momento, pues todo empresario que tenga obligaciones vencidas en estas fechas, independiente de las fechas en las que tuvo ocurrencia el inicio de las obligaciones vencidas, a partir de este momento se cobija toda esa serie de empresarios que de alguna u otra forma habían quedado por fuera de la norma, y en este momento cualquier empresario que tenga obligaciones vencidas en este momento puede acogerse a el procedimiento especial de insolvencia empresarial descrito en estas normas. Siguiente. Bueno, traemos acá entonces los requisitos especiales que traen las normas para acogerse a este proceso de insolvencia empresarial. Tenemos entonces que el requisito esencial es que se tenga más de un acreedor, que el empresario tenga más de un acreedor y que se encuentre en mora por más de 90 días, o que esté inmerso en dos procesos o más de naturaleza ejecutiva o de cobro coactivo. Esos dos tiene que presentarse uno de los dos requisitos, o que tenga más de un acreedor al que tenga obligaciones pendientes por cancelarle, o que se encuentre en mora por más de 90 días, que además de tener a ese acreedor, o más de un acreedor, se encuentre en mora por más de 90 días. Y que además, ese es un requisito. Y el otro, o que pueda estar inmerso, o que ya tenga en curso dos procesos o más de naturaleza ejecutiva o de cobro coactivo. El siguiente requisito es que el deudor deje de cumplir dos o más obligaciones superiores a 90 días, o que tenga dos o más procesos ejecutivos o de cobro coactivo que le representen un 10% del total de sus pasivos. Con cualquiera de esos dos requisitos que se considere cumplido, puede solicitar el ingreso a estos procesos especiales de insolvencia. Y que demuestre naturalmente que tiene la incapacidad para atender el cumplimiento de sus obligaciones. Además de estos requisitos, pues el empresario debe demostrar la incapacidad para atender este cumplimiento, estas obligaciones y cumplirlas de la manera adecuada. Siguiente. Los efectos de estas leyes especiales, de estos decretos especiales de insolvencia empresarial son los siguientes. Se suspenden los procesos ejecutivos, es decir, procesos ejecutivos o procesos de cobro coactivo se van a suspender mientras dure el procedimiento de insolvencia empresarial, y todo lo que tenga relación con bienes embargados, los dineros y demás que hayan sido objeto de esos procesos ejecutivos van a ser entregados de manera transitoria a los deudores para que puedan responder en este proceso especial de insolvencia. Es decir, además de la suspensión de esos procesos ejecutivos que pueden cursar ante la justicia civil, esos bienes, ese remanente, esos dineros que hagan parte de esos procesos van a ser entregados de manera transitoria al deudor para que pueda responder de manera adecuada en este proceso especial de insolvencia. Uno de los requisitos formales que se exige para estos procesos de insolvencia es que el deudor presente un proyecto de calificación. ¿Qué quiere decir esto? El deudor va a tener que hacer un listado, va a tener que describir en un listado
el valor de cada obligación que tenga pendiente, seleccionar el tipo de obligación, si son obligaciones de naturaleza laboral, si son obligaciones de naturaleza civil, si son deudas personales. Va a tener que clasificarlas y clasificarlas de acuerdo a esas categorías y establecer el valor de cada obligación. Ese es el proyecto de calificación que presenta el empresario, ya sea en el primer proceso ante Superintendencia de Sociedades o ante los jueces del circuito, o en este proceso especial en las cámaras de comercio. Y estos procesos tienen un término máximo de duración de 4 meses, para que el deudor, para ejercer, durante esos 4 meses se va a establecer un acuerdo de reorganización, un acuerdo de reestructuración empresarial. Ese tiempo de 4 meses se va a reducir en este proceso especial que se desarrolla ante las cámaras de comercio a un proceso de 3 meses. Es un procedimiento express en el cual el deudor va a tener la posibilidad de presentar un acuerdo de reorganización con ese proyecto de calificación del que les hablaba, a consideración de sus deudores. Ya les voy a mostrar más adelante los efectos de esa presentación y la forma como se desenvuelve todo el procedimiento especial de insolvencia a través de las cámaras de comercio. Siguiente. Se deben presentar los siguientes documentos: los estados financieros, los 3 últimos estados financieros, unos estados financieros adicionales con corte al último mes de la presentación presentación formal de la solicitud, un inventario de activos y pasivos, una memoria explicativa de las causas de la crisis. El deudor va a hacer un escrito, en el que identifique las causas que originaron por la cual se acoge este proceso especial de insolvencia, cómo va a hacer frente a esa situación y la voluntad de superar la crisis. Es decir, tiene que identificar causas internas y externas que derivaron de esa crisis. Causas internas pueden ser los movimientos internos de la empresa, temas financieros internos al interior de las sociedades, y causas externas bien puede ser todos estos efectos que ha dejado la crisis actual derivada de la pandemia de COVID-19. A través de ese escrito pues va a tener que explicar de manera muy detallada todas las causas que dieron origen a la crisis por la cual se está acogiendo a este proceso especial de insolvencia. Va a presentar un plan de negocios elaborado por el empresario, en el cual va a hacer frente a la crisis y va a establecer un plan en el cual va a responder de manera adecuada con sus acreedores, o va a detallar la forma como piensa, como cree que va, como tiene proyectado mejor, que va a responder con sus acreedores, que va a responder a sus acreedores para resolver todas esas acreencias que tiene pendientes, y la forma y las condiciones como va a hacer frente a la crisis que está viviendo en el momento, y la forma como responderá con las obligaciones de cada uno de sus acreedores. De ahí deriva el tema de la calificación de acreencias. Él va a determinar la forma, el empresario, a través de ese requisito formal, va a determinar la forma
cómo va a clasificar los créditos, va a clasificar las obligaciones que tiene en su momento. Ya les había mencionado anteriormente cómo clasificarlas de cierta forma, en obligaciones laborales, en obligaciones personales. Mm, Va a hacer una clasificación de ese tipo de obligaciones y las va a graduar de cierta forma, las va a establecer en un orden de importancia, de acuerdo al esquema de prelación de créditos que tienen las leyes civiles. Ya les va a mostrar más adelante la forma, las personas y la forma como deben clasificar esas acreencias. Y pues establecer un flujo de caja, la forma como va a ser la proyección de esos pagos, de esas acreencias que tiene pendientes. Siguiente. El decreto 560, como ya les he mencionado, trae este proceso de recuperación empresarial. Es un procedimiento muy especial que se realiza a través de las cámaras de comercio. Aquí juega un papel fundamental las cámaras de comercio, en especial pues van a poder a través de este proceso van a poder acudir a los servicios que ofrecen las cámaras de comercio de su jurisdicción. En este caso, pues la Cámara de Comercio de Tunja, la Cámara de Comercio de Sogamoso. Esas cámaras de comercio tienen facultades transitorias jurisdiccionales, es decir, son facultades que normalmente se le asignan a los jueces o a alguna superintendencia. Naturalmente, pues a la superintendencia de sociedades en este momento son facultades especiales que se le otorgan a las cámaras de comercio para hacer estos procedimientos, teniendo en cuenta la presencia importante y la presencia regional que tienen estos organismos, las cámaras de comercio en las regiones. Puede ser a través del centro de conciliación o de manera directa. Esto ya dependerá de los reglamentos especiales de cada una de las cámaras de comercio. Será a través de la posibilidad de la mediación, de la figura de la mediación. Se va a nombrar un mediador que se nombra de la lista que se elabore para tal efecto. Puede ser de las listas que tengan las cámaras de comercio, o si las partes así lo requieren, pueden proponer, pueden postular a un mediador para que haga parte de esa, para que lo pueden postular para que sea considerado en el cargo de mediador. Esto ya vendrá pues a posterior evaluación de la Cámara de Comercio, quién es ese mediador y si reúne las condiciones y se reúne pues la experiencia de carácter profesional y pues todos los requisitos para ser considerado como un mediador. Este procedimiento de las cámaras de comercio puede tener una posterior validación judicial, es decir, luego de terminado este procedimiento en las cámaras de comercio, si hay algún acreedor que esté inconforme, alguno de los acreedores que no se encuentre conforme con el procedimiento que se realizó a través de la Cámara de Comercio, o que tenga observaciones adicionales al acuerdo al que se ha llegado, puede acudir a una posterior validación judicial de ese acuerdo que no va a pasar de un mes. Y pues como les mencionaba, todo este proceso va a someterse al reglamento especial de las cámaras de comercio. Este procedimiento especial va a tener una duración máxima de 3 meses, y pues la posterior validación judicial no puede pasar de un mes. Siguiente. Las etapas de este procedimiento. Entonces, este procedimiento pues va a venir primero pues acompañado de una solicitud formal que incluye todos los requisitos que les mencioné anteriormente, todos los requisitos de carácter formal.
Luego de esta presentación, de la presentación de esta solicitud, se va a designar a un mediador. Como ya les mencionaba, puede ser un mediador de las listas que tengan las cámaras de comercio, o las mismas partes pueden postular a uno si así lo desean. Se establece, ya después de la designación del mediador, se da inicio pues a la etapa formal del proceso. El deudor tiene la obligación de cumplir un requisito de publicidad, es decir, debe informar del inicio de este procedimiento, debe informar a los jueces civiles del circuito, debe informar a otras autoridades del inicio de este proceso. Es un requisito de publicidad para que otras autoridades se enteren de la existencia de este procedimiento. Es decir, por ejemplo, si el empresario tenía obligaciones o tenía en curso algún procedimiento de carácter civil, algún proceso judicial de carácter civil, debe informarle a ese juzgado de naturaleza civil la existencia de este proceso, para que el juzgado pues naturalmente realice la suspensión de ese proceso judicial mientras dura este procedimiento especial. Ahí viene pues la etapa de la mediación. Ahí viene a jugar un papel muy importante el mediador. Se recibe el proyecto de calificación del que les hablaba más adelante, que tiene que establecer el deudor, que debe establecer el deudor en cuanto a la clasificación de sus deudas, en cuanto a todos los requisitos de carácter formal que ya les explicaba. Se reciben esos documentos, el mediador recibe esos documentos y procede a su estudio. Recibe todos esos requisitos de carácter formal que ya les explicaba anteriormente. Adicionalmente, los deudores van a tener la posibilidad, el deudor o los deudores van a tener, los acreedores, perdón, van a tener la posibilidad de presentar sus observaciones, de presentar sus objeciones a la propuesta que ha sido presentada por el deudor, sus observaciones, y el propósito de este proceso es precisamente que haya una labor conjunta entre el mediador, los acreedores y el deudor para estudiar la situación en particular, evaluar la propuesta que presentó el deudor, recibir las observaciones que tengan sus acreedores y el propósito final de esto simplemente es llegar a un acuerdo. El propósito final pues va a ser llegar a un acuerdo que va a tener, que va a ser válido siempre y cuando pues sea aprobado por mayoría simple de los acreedores, de acuerdo a cada una de las categorías de acreedores que el mismo deudor ha establecido en la solicitud formal. Como ya les mencionaba, el deudor tiene que clasificar a los acreedores, clasificar los acreedores y las deudas que tenga con cada uno de ellos, y pues se va a requerir de una mayoría simple de la respectiva categoría de esos acreedores para que se considere válido el acuerdo. Aquí puede llegarse a un riesgo que existan unos acreedores que estén de acuerdo y otros que no. Para eso es el procedimiento posterior de validación judicial. Simplemente pues a esta etapa se va a tener que el acuerdo es válido frente a los acreedores que estuvieron de acuerdo, y pues frente a los que no, a los que en su momento pues no estuvieron de acuerdo, van a tener la posibilidad de solicitar de manera posterior la validación judicial de ese acuerdo para presentar sus observaciones y que sean tenidas en cuenta ya en un acuerdo final. Siguiente.
Los efectos de este procedimiento especial son los siguientes, como ya les he venido mencionando. Se suspenden todos los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia de ejecución y de garantías en contra del deudor, mientras dure este procedimiento de emergencia. Se aplazan los pagos, aplazan o el deudor puede solicitar el aplazamiento de los pagos de las obligaciones por concepto de gastos de administración que el deudor estima necesario, pues va a tener que reanudarlos de manera posterior a la terminación del proceso, pero durante este tiempo pues los va a poder aplazar esos pagos, particularmente de gastos de administración, y pues únicamente se verá obligado a efectuar los pagos y obligaciones propias del giro ordinario de sus negocios mientras dure este procedimiento especial de emergencia. Es decir, va a tener que seguir asumiendo obligaciones tales como las laborales, las fiscales y las obligaciones con sus proveedores. Estas obligaciones en particular no se suspenden por acogerse a este procedimiento especial de insolvencia. Estas obligaciones pues van a seguir, hacen parte del giro ordinario de los negocios, simplemente se van a mantener en el tiempo y pues el empresario, el deudor va a tener que seguir asumiendo normalmente ese tipo de obligaciones. Simplemente se van a suspender las que tenía de un tiempo hacia atrás, todas las obligaciones con los deudores que son objeto de este proceso de insolvencia, pero las obligaciones que son del giro propio ordinario de los negocios, el empresario va a tener que seguirlas asumiendo de manera normal. Siguiente. Aquí vienen las categorías de las que les hablaba anteriormente para clasificar a los acreedores. La primera categoría, pues esto es de acuerdo a las normas de prelación de créditos establecidas en las normas civiles. El deudor lo que hace aquí es clasificar a sus acreedores de acuerdo a este orden, es decir, primero son los titulares de acreencias laborales, es decir, las obligaciones laborales son las primeras que deben asumirse, obligaciones con empleados más que todo, las obligaciones con entidades públicas, las obligaciones con instituciones financieras y demás pues sujetas a inspección y vigilancia de la superintendencia financiera. Entiéndase en este punto los bancos, entidades de crédito, instituciones financieras extranjeras si las hay, toda esa serie de instituciones que estén sujetas a inspección y vigilancia de la superintendencia financiera y con las cuales el deudor tenga obligaciones, hacen parte de este tercer orden. El cuarto, pues son acreedores internos, y el quinto orden, pues son todos los demás acreedores externos con los cuales se hayan contraído obligaciones. Entonces, bajo este orden, esta sería la forma correcta con la cual el deudor va a asumir sus obligaciones. Va a asumir las obligaciones, es decir, debe darle prelación a las acreencias laborales, debe darle, o sea, son las primeras que va a asumir, y de ahí para abajo va a tener que asumir todas las demás obligaciones que haya contraído con entidades públicas, con instituciones financieras y con demás acreedores tanto internos como externos. Siguiente. Las reglas especiales para este procedimiento. Pues a partir de este procedimiento, pues a partir de la solicitud, los acreedores pues tienen la posibilidad
de presentar sus objeciones a la calificación previa que ha hecho el deudor. El mediador pues va a tener la posibilidad de resolverlas. Eh, Se pueden pues extender los acuerdos que se haya llegado con otros acreedores. Eh, Particularmente pues las cámaras de comercio tienen un papel acá fundamental en cuanto a ceñirse muy especialmente a las reglas comunes del arbitraje. Eh, Van a designar a ese árbitro o a ese mediador de común acuerdo por las partes, como ya les mencionaba, pues por las listas que tengan las distintas cámaras de comercio. Como ya les mencionaba, pues todo el procedimiento está proyectado para que dure máximo 3 meses para la decisión. Se puede otorgar pues un mes adicional para el tema de aclaraciones, eh, lo que hace que máximo este procedimiento esté proyectado para que pueda durar 4 meses en este procedimiento especial de las cámaras de comercio, es decir, los 3 meses propios de la presentación de la solicitud, del traslado a los deudores, del acuerdo como tal, y un mes adicional más ya para el tema de aclaraciones. Otras reglas especiales, pues el uso de medios electrónicos para llevar a cabo este procedimiento. El uso de medios electrónicos, pues con ocasión de la emergencia que estamos viviendo, se privilegia el uso de medios electrónicos. Adicionalmente, pues si se llega a un acuerdo, se tiene la posibilidad muy rápida de que las cámaras de comercio hagan las anotaciones particulares de manera rápida dentro del mismo procedimiento en los registros mercantiles de las sociedades que llevan las cámaras de comercio. Pues tienen la posibilidad de hacer los reportes ágiles de la información de acuerdo al acuerdo al que, de conformidad con el acuerdo al que se ha llegado a través de este procedimiento especial. Las mismas cámaras de comercio pueden establecer convenios y alianzas con otras cámaras de comercio para el desarrollo de estos procedimientos, más que todo esto es especial en presencia en regiones pues donde hay dificultades para que las cámaras de comercio puedan asumir sus funciones de manera adecuada, donde no hay donde hay dificultades para que de pronto cámaras de comercio lleguen a regiones muy apartadas. Y pues las mismas cámaras de comercio van a establecer, de acuerdo a sus tarifas oficiales, los honorarios por los servicios prestados a través de este procedimiento especial de emergencia. Las cámaras de comercio pues tienen ya establecidas unas tarifas básicas que regulan esta clase de procedimientos y que deben asumir pues todas las cámaras de comercio a nivel nacional para esta clase de trámites. Siguiente. Los requisitos de validez de este acuerdo para que se considere válido. Debe obtenerse votos favorables provenientes de por lo menos 3 categorías de acreedores para que el acuerdo final se considere válido. Es decir, de las categorías que ya les mencionaba, para que el acuerdo tenga una validez, deben tenerse por lo menos 3 categorías de acreedores, de esos acreedores, que den su voto favorable al acuerdo al acuerdo pues que ha presentado el deudor y que sea aprobado pues por los acreedores. Y en caso de que existan solo 3 categorías de acreedores, pues esa mayoría va a estar conformada por los votos favorables de 2 de esas 3 categorías. Y en el caso que existan 2, simplemente pues la mayoría se conformará con los votos favorables provenientes de ambas clases de acreedores. Es decir, deben reunirse estos requisitos de mayorías para que el acuerdo final se considere válido.
Como ya les mencionaba antes, puede existir el riesgo de que existan unos acreedores que estén conformes con ese acuerdo y otros que no lo estén. Entonces, para eso va a ser un procedimiento adicional de validación judicial que pueden solicitar esos acreedores que no estén de acuerdo y pues que va a tardar un mes más, pero pues que no va a significar que mm, los acreedores que sí han estado conformes con el procedimiento se pueda celebrar el acuerdo con base a los acuerdos particulares que se ha llegado con esos acreedores en particular. Entonces, el acuerdo pues puede considerarse en cierta forma o puede resultar, se puede celebrar acuerdo con unos y no y se puede y algunos de ellos pues pueden estar en contra, puede presentarse esa situación normalmente. Entonces, para eso, pues va a ser fundamental un requisito adicional de validación judicial que tienen en cabeza esos acreedores que manifestaron sus objeciones en este primer proceso y que de alguna u otra forma no han estado conformes con el mismo. Siguiente. ¿Qué pasa si este acuerdo fracasa? Bueno, la idea es que, y el propósito de esto es que se llegue a un acuerdo. El propósito fundamental simplemente es que se llegue a un acuerdo. Y pues es el propósito de las normas especiales, es el propósito de todas estas normas especiales de insolvencia, además de otorgarle una posibilidad al empresario pues para que pueda sortear de manera más adecuada pues los efectos de esta crisis y que pueda llegar a acuerdos válidos con sus acreedores. El propósito fundamental de estas normas es que haya un acuerdo. Es decir, o sea, aquí viene a jugar un papel fundamental la labor del mediador. Siempre, durante todo el proceso se va a buscar que se llegue a un acuerdo. Hay casos en los que no se puede llegar a él y pues, o sea, siempre el propósito de estas normas va a ser el llegar a un acuerdo y siempre se va a direccionar todas las actuaciones a ese propósito. De ahí la importancia que el proceso sea exitoso y que se lleguen a acuerdos válidos con los acreedores. ¿Qué pasa si esto no se da? Simplemente se da por terminado el proceso y este deudor pues no podrá intentar ninguno de estos trámites dentro del año siguiente a la terminación del proceso. Este proceso especial, pues estas normas están vigentes por 2 años, pero si fracasa el acuerdo, pues el deudor no va a poder realizar el procedimiento, no va a poder intentar volver a realizar este procedimiento dentro del año siguiente a la fecha de su terminación. No lo va a poder hacer. Sin embargo, pues tiene otra posibilidad que es aplicar a los procesos especiales de insolvencia o al procedimiento regular de insolvencia previsto en la ley 1116, que pues por naturaleza es un proceso mucho más, en tiempo es un proceso mucho más largo, y pues es el procedimiento normal de insolvencia que se desarrolla desde la expedición de la norma desde el año 2006. Es una posibilidad que se tiene, sin embargo, pues el propósito de la norma simplemente es que se puede intentar llegar a un acuerdo fácil en 3 meses. Entonces, si pese a esto pues no se llega a un acuerdo, el deudor no va a poder reanudar el procedimiento dentro del año siguiente, hasta después del año siguiente a la terminación del mismo. Y el tema de la negociación de emergencia, que es de un acuerdo de reorganización, que es el proceso que les explicaba que se desarrolla ante los jueces civiles o ante la Superintendencia de Sociedades, ese proceso no se puede realizar de manera simultánea con el que se
desarrollan las cámaras de comercio, que es el procedimiento especial de recuperación empresarial. Son dos procesos diferentes. Son con la misma finalidad, tienen la misma finalidad y la misma naturaleza, pero se desarrollan ante entidades diferentes. Y este proceso de recuperación empresarial especial que les ha sido otorgada la facultad de las cámaras de comercio, que como ya les explicaba, pues tiene el propósito de acercar más los servicios de las cámaras de comercio y de que estos organismos con presencia fundamental en las regiones sean actores fundamentales en este procedimiento. No se puede desarrollar de manera simultánea con procesos que ya estén en curso ante jueces civiles o ante la superintendencia de sociedades. Es decir, el deudor va a tener que escoger entre uno o el otro. Aquí pues adquiere mucha importancia es el de cámaras de comercio precisamente pues por la naturaleza del mismo, porque es un procedimiento rápido, es un procedimiento expedito, y pues como ya les mencionaba, por la labor fundamental de los mediadores y de la Cámara de Comercio como actor fundamental en estos procesos, por su presencia nutrida en las regiones. Siguiente. Bueno, retomamos. Mil disculpas porque se presentó alguna falla que cortó la transmisión, pero acá reanudamos desde el punto en que quedamos. Estábamos hablando del trámite de validación judicial. Les explicaba entonces que este trámite puede de manera adicional, o sea, de manera adicional a el trámite anterior que se ha surtido ante las cámaras de comercio. Y este trámite de validación judicial es de facultad de los acreedores que de alguna u otra forma tuvieron inconformidades en el trámite anterior que se hizo ante la Cámara de Comercio, y pues va a ser esta la oportunidad de presentar sus reparos, sus objeciones, a efectos de que se puedan resolver de manera adecuada y de que se pueda llegar a un nuevo acuerdo con esos acreedores. Entonces les resumo el trámite de validación judicial. Simplemente inicia con luego del acuerdo que se ha llegado a las cámaras de comercio, los acreedores que están inconformes van a solicitar ante el juez de concurso, que es pues un nuevo actor. Este juez de concurso puede ser un juez civil de circuito o la superintendencia de sociedades, según sea el caso. Esos acreedores que no están conformes presentan la solicitud formal. Ese juez admite ese trámite. Se puede presentar un requerimiento adicional al deudor para que subsane, o a los acreedores para que subsanen las deficiencias que se hayan podido presentar en esa solicitud formal. Se inicia el proceso, se reciben las objeciones de los acreedores. Acto seguido se adquiere relevancia la figura del mediador que hizo el procedimiento en la Cámara de Comercio de manera anterior. Ese mediador va a recibir toda la documentación que le facilite el juez encargado. Se le va a hacer llegar toda esa documentación, la solicitud formal y las objeciones de los acreedores, y el mediador pues va a proponer una fórmula adicional de arreglo. Vuelve a adquirir relevancia a esa persona aquí para la celebración de un nuevo acuerdo con esos acreedores inconformes. Y ya con este insumo, ya con este procedimiento especial, el juez va a resolver las objeciones que presentaron los acreedores, va a revisar lo que propuso el mediador, va a revisar la propuesta del mediador para una fórmula de arreglo.
hace control de legalidad sobre esa actuación, es decir, verifica que todo esté en legal forma y si hay acuerdo, simplemente lo aprueba y da por finalizado el proceso. Y, la idea pues, del trámite de validación judicial simplemente es que tenga un visto bueno, un aval de un tercer actor, que en este caso pues es un juez de concurso que puede ser bien o un juez civil del circuito o la superintendencia de sociedades, para la celebración de un nuevo acuerdo con esos acreedores inconformes. Y como les decía, pues aquí adquiere relevancia otra vez el papel del mediador para proponer una nueva fórmula de arreglo y establecer pues un nuevo acuerdo con esos acreedores. Se levantan las medidas cautelares y procesos de cobro coactivo que estén en curso, si hay o se mantiene el levantamiento de las medidas hayan, mm, que hayan subsistido antes de la presentación de esta solicitud formal de trámite de validación judicial, y está proyectado para que este proceso especial de validación judicial posterior dure máximo un mes. Siguiente. Entonces, este trámite va a durar máximo 4 meses. 3 meses de la solicitud formal, la presentación de objeciones y de la celebración del acuerdo, y un mes más para validación. Como les decía, pues los acreedores van a tener la posibilidad de presentar sus inconformidades al deudor en relación con la forma como se han grabado y calificado los créditos. En una audiencia especial se van a resolver todas esas inconformidades. Se van a proponer fórmulas de arreglo en el caso especial del procedimiento en las cámaras de comercio, y simplemente pues la última etapa será el éxito o el fracaso. Y ya cuando termine este procedimiento, se considerará que hay o no un acuerdo entre las partes. O sea, ya se establece o la existencia de un acuerdo o el fracaso del mismo, con los efectos que cada una de esas etapas tiene. Y el deudor va a, después de finalizado ese acuerdo, pues naturalmente va a tener que cumplirlo de acuerdo a la forma y condiciones como se ha establecido. Ese acuerdo pues va a hacer tránsito a cosa juzgada, se llama formalmente. ¿Qué significa eso? Que pues a partir de ese momento simplemente se va a considerar como una ley para las partes, tanto para acreedores como para deudores. Es decir, ambas partes desde su competencia pues van a tener que cumplir con ese acuerdo. Y pues acto seguido el deudor deberá pagar en primera instancia los gastos de administración que de alguna u otra forma se aplazaron anteriormente, y a partir de ese momento pues se le da un cumplimiento al acuerdo al que se ha llegado con los acreedores. Siguiente. Ese es en síntesis el procedimiento establecido en los decretos de emergencia expedidos por el Gobierno Nacional, en este caso por el Ministerio de Comercio, para darle facultad a las cámaras de comercio en el sentido de tramitar estos procedimientos especiales, con la posibilidad de que el deudor pues pueda establecer acuerdos de manera rápida y de manera expedita con sus acreedores, pueda llegar a acuerdos en muy poco tiempo, pueda tener además un mecanismo adicional para salvar sus empresas,
en tiempos de crisis es un mecanismo de salvamento de la empresa como unidad productiva de negocio. Va a tener pues la posibilidad de aplazar ciertas obligaciones de carácter tal como ya se los mencionaba anteriormente. Y más que todo es el propósito de esta norma es el de atender al empresario en tiempos de crisis y de otorgarle una herramienta fácil y rápida para que pueda llegar a acuerdos con sus acreedores y pues pueda resolver esas deudas que ha contraído, esas obligaciones que ha contraído con ocasión de la crisis generada por la emergencia nacional que estamos viviendo. Y básicamente el propósito último de este procedimiento especial es el de salvar la empresa como unidad productiva de negocios, salvar las empresas porque particularmente vemos que a raíz de esta crisis pues han tenido que cerrar muchas de ellas, entonces este procedimiento se hace con esos fines. Voy a mencionar acá de manera muy sucinta, aparte de este procedimiento especial que traen pues, los decretos en el tema de insolvencia empresarial, aparte de este procedimiento especial, existen otros mecanismos en la ley actual civil mm, para el tema de negociación de deudas particularmente. Está el tema de la negociación directa, mediante un contrato celebrado entre acreedor y deudor. Se pueden poner de acuerdo para poner fin a una situación jurídica particular. A través de esa negociación pues van a poder establecer un valor menor al acordado, al adeudado, un valor menor a la deuda mediante ese contrato de negociación. Y si las partes pues aceptan la propuesta, va a surgir una nueva obligación a partir de ese momento y la deuda anterior pues es reemplazada por este nuevo acuerdo de negociación. Como les menciono, pues esta es una figura adicional de carácter civil. Esta no está contemplada pues en los decretos de emergencia, simplemente pues es un mecanismo adicional que se tiene aparte de este procedimiento especial de insolvencia. Y pues es una posibilidad adicional que tienen tanto acreedores como deudores para solucionar el tema de negociación de deudas. Siguiente. Y finalmente pues el mecanismo de la compra de cartera. Pues el mecanismo de la figura de compra de cartera es un mecanismo adicional establecido en las leyes civiles que consiste en el cambio de un acreedor por otro, es decir, el reemplazo eh, de un acreedor por otra persona que va a asumir a partir de ese momento las obligaciones, con autorización del deudor, quien pues de alguna u otra forma se va a entender debe entenderse con el nuevo acreedor, y lo autoriza para que le compre su deuda, a quienes le prestó el dinero inicialmente. Y pues es, como les mencionaba, una figura adicional de carácter civil, simplemente es la autorización del reemplazo de un deudor por otro. Y pues el beneficio que tiene esta compra de cartera va a ser el de reducir tasas de interés, y adicionalmente el deudor pues va a tener la habilidad de celebrar ya acuerdos particulares con ese nuevo deudor, reemplazar de pronto algunas estipulaciones adicionales que se hayan establecido en el acuerdo inicial con el primer acreedor.
Y pues para realizar este proceso, pues las partes pueden ponerse de acuerdo en cumplir un determinado número eh, en el pago adicional en el pago inicial de algunas cuotas, en el manejo de gastos notariales, gastos de administración, nuevos impuestos y pues simplemente va a ser un mecanismo adicional de negociación entre las mismas partes. Como les menciono, estos dos últimos mecanismos de negociación de deudas están contemplados actualmente en la legislación civil. Son procedimientos aparte del proceso especial de emergencia del que ha sido objeto esta charla. Sin embargo, son mecanismos existentes actualmente en la norma civil y por los cuales pues ustedes pueden hacer uso si bien lo tienen. Sin embargo, pues el objetivo de esta charla siempre ha sido pues mostrarles, adicional al tema de los mecanismos actuales establecidos en las leyes civiles, este procedimiento especial de emergencia, por el cual pues mm, ustedes empresarios van a poder acudir de manera rápida, de manera expedita a los servicios de las cámaras de comercio de su jurisdicción y solicitar, solicitar el inicio de estos procesos especiales de insolvencia traídos en los decretos especiales de emergencia. Como les mencionaba, pues este es un procedimiento más rápido, mucho más expedito, un proceso que normalmente puede durar entre 5 o 6 meses, incluso hasta un año. En este tiempo se reduce a máximo 4 meses y tienen la garantía y tienen la facultad de estar acompañados por un mediador, ya sea nombrado por ambas partes o establecido de las listas que tienen las cámaras de comercio. Y pues naturalmente van a contar con toda la asesoría y con todo el acompañamiento durante todo el proceso, porque pues el fin último de este proceso especial siempre va a ser el que puedan llegar a un acuerdo y más que todo salvar a las empresas comunidades productivas de negocio, que puedan establecer unos tiempos precisos y determinados para el cumplimiento de sus obligaciones y que esos acuerdos especiales tengan como propósito último dar un alivio al empresario para asumir de manera adecuada sus obligaciones con sus acreedores y pues de esa forma salvar su empresa. Ese es el fin último de este procedimiento especial, que a raíz de esta emergencia que tenemos se puedan salvar más empresas y se puedan establecer acuerdos muy importantes con los acreedores, que muy seguramente en un procedimiento de estos de carácter especial y pues por la coyuntura que estamos viviendo y que están padeciendo en este momento los empresarios, va a ser naturalmente sus acreedores van a entender la situación y pues con un procedimiento de estos y con la intervención particular de un mediador experto y de las cámaras de comercio, pues es muy probable que se puedan llegar a acuerdos válidos en el tiempo y duraderos y que beneficien a ambas partes. Sí. Bueno, esperamos un momento a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, pregunta Juan Carlos Melo.
Reyes, que si podemos dejar un teléfono de contacto donde se pueda acudir para una asesoría más personalizada. Mm, bueno, yo te diría que en ese caso puedes acudir perfectamente a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Comercio de tu jurisdicción para la asesoría más adecuada para el trámite de insolvencia empresarial, particularmente para mm, del que llevan las cámaras de comercio. O sea, te invito a que te puedas acercar a la Cámara de Comercio de tu jurisdicción y ahí te van a dar muy seguramente toda la información de manera mucho más detallada eh, frente a este proceso especial de insolvencia. Mm, pues la Cámara de Comercio, como bien lo vimos acá, pues es la llamada a actuar en este tipo de procedimientos a través de las facultades especiales que les ha otorgado la norma. Entonces, pues si requieres mucha más información adicional aparte de la que ya te he ofrecido acá en esta charla, pues puedes acudir perfectamente a comunicarte a la Cámara de Comercio, que muy seguramente ahí te van a brindar toda la asesoría adecuada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Bueno, sea entonces esta la oportunidad para agradecerles mucho a todas y cada uno de los empresarios, de las personas que se han conectado a través de esta charla. Mm, Cualquier duda, cualquier inquietud que pueda surgir, los invito entonces a que puedan acercarse a su Cámara de Comercio para que les puedan orientar sobre este procedimiento especial de insolvencia y más que todo pues a solicitar los servicios de las cámaras de comercio, a acogerse a este procedimiento especial de insolvencia y más que todo pues a utilizar los servicios que les ofrecen la Cámara de Comercio mm, para este tipo de procedimientos en particular que pues muy seguramente con todo el gusto van a estar prestos y atentos a atenderlos y a orientarlos de la mejor forma en desarrollar este procedimiento especial de insolvencia. Les agradezco mucho entonces por hacer parte de este espacio y pues nos veremos entonces en una nueva oportunidad con nuevas capacitaciones acá para la Cámara de Comercio de Tomoja. Mil gracias.